Hola mis niños, buenos días. Bueno, esta semana trabajaremos en religión, las enseñanzas de Jesús. Como ustedes se han dado cuenta, hemos venido trabajando diferentes actividades acerca de la vida y obra de Jesús. Hemos conocido sobre sus amigos, sobre sus discípulos. Entonces ahora vamos a conocer qué enseñanzas nos deja Jesús en nuestro mundo, en nuestra vida, después de su paso por nuestra tierra, ¿cierto? Entonces nos enseña cómo ser salvo, o sea, cómo vivir en la vida de Jesús, ¿cierto? Cómo vivir, cómo ser un buen ser humano. Recuerden que las enseñanzas de Jesucristo siempre parten a enseñarnos a ser buenos humanos, buenos personas, ¿sí? Aprender a convivir con las personas que nos rodean. Entonces vamos a leer este texto que es muy importante. Dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es importante que nosotros aprendamos a entender los mensajes que Jesús nos dejó. Es importante que aprendamos a vivir en armonía teniendo en cuenta esos mensajes, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta temática? Conozcamos el proceso por el cual nosotros nos apropiamos de una salvación. Es percibir el poder del pecado que fue quebrado por Jesús, nuestro liberador, ¿cierto? Compartir con quienes nos rodean la palabra de Jesús, ¿cierto? Bueno, entonces nosotros siempre, todo el ser humano cae en pecado por ciertas situaciones que uno comete. Entonces, por ejemplo, cuando decimos mentiras, cuando nos portamos mal, ¿cierto? Porque los niños a veces no hacemos caso, nos portamos mal, entonces no estamos actuando en obra del Señor Jesucristo, ¿cierto? Estamos haciendo y comportándonos de una forma incorrecta. Ahí es algo muy importante, que es que nosotros debemos de reconocer siempre cuál es nuestra necesidad y si necesitamos de Dios o de Jesús en algún momento, ¿cierto? Nosotros debemos de reconocer si requerimos de su ayuda, si necesitamos de Jesús para cumplir con nuestros objetivos, ¿cierto? Pero siempre y cuando debemos de mantener una forma de reconocer nuestros errores. O sea, que una parte que nos habla de arrepentirnos. Entonces debemos de reconocer que nosotros cometemos pecados, ¿cierto? Debemos de sentir culpabilidad porque hacemos las cosas de pronto en cierto momento mal. Entonces, como lo vuelvo y lo digo, de pronto somos groseros con nuestros papitos, les contestamos, no les hacemos caso, no les obedecemos. Entonces tenemos que entrar en ese proceso de reconocer que estamos actuando mal y en ese proceso de arrepentirnos. ¿Listo? Debemos de creer en Dios. Siempre, así no lo veamos, porque muchas personas dicen: ah, yo no creo en Dios porque yo no lo veo, ¿cierto? Pero Dios siempre está con nosotros, Dios siempre está a nuestro alrededor y debemos aprender a creer en Él, ¿cierto? Esa creencia en Él significa que nosotros lo conocemos, lo entendemos y lo recibimos en nuestro corazón, ¿sí? No necesitamos verlo para saber que Dios siempre está a nuestro alrededor. Bueno, entonces debemos aceptar a Jesucristo en nuestra alma, ¿cierto? Debemos aceptar a Dios, a Jesús en nuestro corazón y seguirlo. Entonces, ¿cómo seguimos nosotros a Jesús? Actuando de buena forma, siendo buenas personas, ayudando a quien lo necesite, ¿cierto? No significa que yo para ayudar a alguien tengo que regalarle mis cosas o tengo que ir siempre a colaborar, no. Ayudar es, si yo tengo la posibilidad de colaborar con alguien que lo necesita, lo puedo hacer, ¿cierto? Esa es una forma de seguir a Jesús, ayudando a mi prójimo. Listo. Entonces aquí vamos a una conclusión. Entonces, para ser salvo, nosotros necesitamos reconocer nuestros pecados o nuestros errores, ¿cierto? Necesitamos arrepentirnos de esos errores y caer en cuenta de que estamos errando, ¿cierto? De que si yo dije mentiras, debo ser consciente de que eso está mal hecho, de que debo corregir esa forma, ¿cierto? Y siempre algo muy importante es poner a Dios, Jesús, sobre nosotros, ¿cierto? En primer lugar en nuestra vida, porque Dios es el que nos da la dirección de nuestra vida.
Dios es el que está en compañía de nosotros. Dios es el que nos da solución a nuestros problemas. Así no lo veamos, Dios está ahí para nosotros. Bueno, entonces debemos reconocer que Jesús fue un modelo de maestro. Jesús, cuando recorrió este planeta, este mundo, cuando Él estuvo en la vida terrenal, Jesús hizo por instinto cada una de sus obras. Jesús le dio a entender a las personas, por medio de todo lo que hacía, dejó su enseñanza, ¿cierto? Nos dejó la forma en la que nosotros debíamos aprender a vivir como buenos seres humanos, como buenas personas. Él siempre enseñó basado en su propio carácter, ¿cierto? Entonces, desde lo que él era, él demostró que él era el Hijo de Dios, ¿cierto? Y esto fue la base principal de la enseñanza. Todo lo que él hacía, ¿sí? Todo lo que él refería siempre estaba bajo el nombre del Hijo de Dios. Él enseñó, perdonó a las personas, ¿cierto? Conocemos la forma en la que Jesucristo murió. Entonces, asimismo, ¿qué pasó con Jesús? Jesús perdonó a quienes hicieron eso. Jesús vino a reinar. Jesús era el rey de nuestro reino. Entonces, Él vino a enseñarnos la palabra viva. Él vino a enseñarnos lo que es creer en Dios. Nos vino a enseñar lo que es el amor por el prójimo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nosotros debemos de formar un carácter? Nosotros debemos parecernos a Dios, a Jesús, ¿en qué aspectos? En que debemos actuar de buena forma, ¿cierto? De que debemos escuchar, de que debemos actuar con integridad, de que debemos enseñar con corazones sinceros, ser siempre sincero es la palabra clave, ¿cierto? Y sobre todo sentir amor por las personas que nos rodean. Amar es la base principal de todo nuestro entorno. Jesús entendía a todas las personas que lo rodean. Esa fue una enseñanza principal que Él nos dejó, porque Él comprendía la situación de los demás, Él comprendía que cada quien actuaba por su instinto o por sus razones, ¿cierto? Él entendía los actos negativos que la gente tenía para los demás. ¿Sí? Él enseñaba, entonces, desde el punto de vista de su desarrollo, ¿cierto? Él tomaba a los niños o tomaba a las personas que estuvieran a su alrededor y forjaba con su enseñanza, con su ejemplo. Uno siempre forma con los ejemplos. De nada me sirve a mí decir, por ejemplo, que seamos organizados cuando yo soy desordenado, ¿cierto? Entonces yo forjo con mi ejemplo. Si yo muestro y doy ejemplo que soy organizado, puedo enseñar de la misma forma. ¿Listo? Entonces Jesús siempre estuvo acompañándonos, Jesús siempre estuvo en nuestro proceso. Y aún Jesús está en la vida de cada uno de nosotros, ¿cierto? En cada uno de nosotros Jesús siempre nos está dando la enseñanza de que debemos actuar de forma correcta. Entonces aquí viene una parte muy importante que es la oración. Entonces Jesús nos dice que siempre debemos orar en todo nuestro momento, si estamos bien, si estamos mal. Entonces aquí nos da unas pautas. Entonces dice, ore por la sabiduría, por el discernimiento, por lo que voy a enseñar, por lo que voy a aprender, por el buen sentido del humor, por mis alumnos, porque no nos falte el alimento, ¿cierto? Siempre hay que orar y pedirle y darle gracias a Dios porque tenemos lo que tenemos, ¿cierto? Porque tenemos un hogar, porque tenemos un alimento. Muchas personas en este momento están pasando por situaciones difíciles que no tienen ni un techo para dormir, no tienen un alimento para comer, ¿cierto? En cambio nosotros somos privilegiados porque tenemos todo a nuestro entorno, porque tenemos nuestros papás que nos acompañan, porque tenemos nuestros hermanos, porque tenemos nuestros abuelitos, ¿cierto? Somos bendecidos. Entonces recordemos siempre que hay que orar tanto para agradecer como para pedir si nos encontramos en una situación difícil, pero siempre hay que orar agradeciéndole a Dios por todo lo que nos brinda. Bueno, mis amores, entonces ahora nos encontramos con la guía de trabajo. En la guía de trabajo nos encontramos con el objetivo del valor. Aquí vamos a encontrar unas enseñanzas de Jesús.
Entonces una de ellas es no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como ustedes juzgan, se les juzgará y con la medida que midan a otros, se les medirá a otros, a ustedes. Es una enseñanza muy importante que debemos aprender, de que nosotros no somos nadie para juzgar a los demás. Si aquel tiene el zapato roto, si aquel tiene la media rota, no somos nadie porque no sabemos con la sed con la que otro vive, ¿cierto? Aquí otra enseñanza muy bonita que dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Esta enseñanza es muy clave porque nosotros siempre miramos los defectos de los demás, pero no nos miramos a nosotros mismos. Yo miro que mi vecino es chismoso, mi vecino es conflictivo, mi vecino se pelea con todos, pero yo me estoy mirando a mí. Yo me estoy mirando si yo soy igual, yo me estoy mirando si me estoy comportando de buena forma. Entonces vamos a consignar estas enseñanzas que nos deja Jesús, ¿cierto? Luego venimos con el primer punto de la actividad, en donde vamos a completar este enunciado con este vocabulario, ¿listo? Vamos a completar los enunciados. En la segunda parte vamos a observar cada palabra que se ve aquí como en estos afiches y luego con esas palabritas vamos a completar aquí y vamos a formar una frase. Esa frase es un mensaje que nos deja Jesucristo, ¿listo? Y en la última parte vamos a leer cada parábola, ¿sí? Y vamos a explicar qué enseñanza nos deja esa parábola, qué aprendo yo de esa parábola, ¿listo? Entonces ustedes van a escribir qué enseñanza me deja la parábola de Jesús.